Sí. Bien, muy buenas tardes, queridos hermanos. El último foro de este congreso ustedes verán en las cartillas que tenemos, justamente tiene que ver, hemos ido en un proceso, ¿no?, de creciendo. Hemos empezado con el contexto histórico, hemos visto experiencias también, desafíos, hemos visto estudios profundos, teológicos sobre la iglesia, la relación con la reforma. Ahora nos estamos enfocando en esta tarde, ¿qué hacemos hoy y mañana y pasado, ¿no? Así que el foro de esta tarde tiene que ver con el desafío hacia el futuro. Entonces, las preguntas que estamos haciendo tienen que ver con la iglesia de Jesús y los desafíos para el mañana. En realidad, hoy y mañana, ¿no? Hoy. Bien, y gracias a quienes participan. Iniciamos con una pregunta que dice: creo que este congreso se puede resumir dice, hay un resumen interesante, en la iglesia y el servicio, la iglesia, la misión integral, el impacto cultural, etc. La pregunta es, ¿cómo logramos esto? Creo que sí estás resumiendo lo que hemos estado viendo. La iglesia, la reforma, el servicio, misión integral, es lo que acabamos de ver también con la conferencia de Bebeto, el impacto cultural, etc. ¿Cómo lograr esto? Y alguien ha dicho que en el cómo está la sabiduría, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por favor, su participación. Tal vez alguien puede levantar la mano y empezamos. Bueno, interesante la exhortación más que pregunta. ¿Cómo llevar la teoría a la práctica, ¿no? Básicamente, aunque es una pregunta una exhortación bastante amplia, para no hacer muy largo y que puedan participar varios. Yo creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, nuestra propia vida, como nosotros, como personas, no como líderes en proyección todavía, no como encargados de grandes proyectos, como los pensadores de esta generación, sino nosotros mismos. ¿Cómo empezamos a transformar nuestra propia realidad, que muchas veces está empantanada, ¿no?, en tantas cosas que vivimos en lo interno? Que ese evangelio integral empiece a transformar nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros más cercanos, nuestro prójimo. No proyectemos al prójimo tan lejos a través de teorías, sino el prójimo, el que está más cerca de ti. ¿Cómo puedes realmente impactar su vida? Eu creio que cambiando de um paradigma de evento para um paradigma de processo. A missão integral da igreja não é um evento, é um processo, é uma caminhada. E me recordo de uma igreja na cidade de Recife, muito cerca de minha cidade em Brasil, uma igreja que caminha com nós outros no movimento da missão Aleph, no noroeste do Brasil, em que os irmãos se reuniram e perguntaram: se nossa igreja hoje desaparecesse de nossa comunidade, a comunidade acerca sentiria falta de nós outros? E a resposta, a conclusão que tiveram foi não. Então, passaram a reflexionar e, naquele ano, a igreja tomou uma decisão. Não tens que fazer a mesma coisa, pero tomaram a decisão de não ir a nenhum congresso, não ler nenhum livro, hasta pôr em prática aquilo que eles já sabiam, que Deus já les tinha hablado. Reuniram como igreja mais de 40 vezes em um ano. E entre as várias cambios enormes, hoje à noite eu vou falar mais sobre esta igreja, Igreja Bautista de Coqueiral. Empezaram a trabalhar com
30 niños de la comunidad. 30 niños. En un proyecto de servicio, educación integral. Las hermanas de la comunidad, de la iglesia, traían el refrigerio de sus casas. No tenía recursos, no tenía plata. Algunos años después, esta misma iglesia trabaja con 1.200 niños y niñas de su comunidad. 1.200. Tiene hecho un impacto, un cambio enorme en su propia comunidad. Pero empezó cambiando o paradigma de um evento, porque hacemos uma conferência missionária e creemos que está bem, e não está aí. Temos que começar um processo, reunir, reflexionar, conhecer nosso contexto, e então começar com pequenas ações. Não empieza grande, hermanos, empieza pequeno e vai crescendo ao longo de los anos. Amém? Empieza pequeno. Cambiar de um paradigma de evento para um paradigma de processo e empezar com pequenas ações. Soy de la nación Cuna, que está ubicada en Panamá, y esta pregunta me parece muy pertinente poder responderla desde mi identidad como indígena cuna cristiana. Y desde allí voy a explicar. Cuando hablamos un poco el tema, y el pastor Bebeto estuvo hablando sobre el tema de secularidad y sobre el tema de lo secular y lo religioso, hablando un poco de las dicotomías, partimos de que muchas veces desde nuestra cosmovisión, de la forma de ver la vida, hacemos separación en todo. Y un tema importante que está en el libro de Génesis, en la creación, es el tema de la identidad. Y la identidad como seres que viven quienes son desde la integralidad. Y allí quería mostrar un poco desde por qué es importante el tema de la identidad a la hora de hablar cómo no separar procesos y ir a la parte práctica. Porque muchas veces desde la visión o desde la forma como nos enseñaron un poco a vivir la fe cristiana, nos enseñaron de que parte de nuestra identidad como indígena, como mestizo, como afro, como europeo, era una identidad que iba separada una de la otra. Y cuando leemos el libro de Génesis, en el capítulo, en las primeras partes de una de las primeras vocaciones que Dios le da al hombre y a la mujer, es que cultive la tierra. Y eso viene de la palabra cultura. Y allí precisamente muchas veces al hacer la separación no sabemos entonces cómo hacer la parte de la parte epistemológica, es decir, lo que nosotros somos con el contenido de la práctica. En ejemplos sencillos para pasarle a otra persona. Como cuna a mí me enseñaron que mi identidad cuna iba a un lado y mi fe cristiana iba a otro lado. Pero cuando yo regresé al texto bíblico me di cuenta que en todo el pasaje de la narrativa y del relato bíblico, Dios invita a su pueblo a vivir su fe desde su identidad. Y cuando el hombre y la mujer no saben vivir su fe de su identidad, hay muchas otras preguntas que quedan en la laguna de cómo entonces hacer la práctica de esa misión. Entonces, quería solamente como comentar un poco que en el tema de justicia también está dentro del contenido bíblico la justicia de su reino, no solamente a partir de la justicia, como decía, del pobre, sino también cómo ese pobre vive su identidad. Y desde su identidad también están los saberes hegemónicos que se imponen en otros saberes sin poder comprender que hay un rostro diverso de Dios para poder también ver allí la justicia de Dios, para poder allí también ver cómo podemos ser prácticos a la hora de comunicar el mensaje. Culmino con esto. Hoy estuve en la comunidad Quera, en una comunidad de Mara, y ayer, a través de cosechar la papa, de cómo cultivar la papa, yo pude aprender muchísimo de esa práctica de mi fe,
Desde entender mi relación con la tierra, con el otro, pero también comprender desde cómo a veces podemos dejar a un lado ese rostro hermoso de Dios a través de la cultura, a través de la tierra, a través de la mujer y a través del hombre. ¿Cómo la iglesia o cuál deberían ser las acciones a realizar para llegar a personas con necesidades como alcohólicos en nuestra zona, ¿no? ¿Cómo llegar a niños que sufren violencia sexual? Asociado a esto quiero preguntar también, quiero leer esta otra pregunta: ¿cómo promover la transformación de la iglesia local? Creo que la transformación de la iglesia local, y hablamos más temprano en el taller, pasa por el discipulado y por la liderazgo. Hay que empezar un proceso de discipulado para toda la vida, que desconstrói la dicotomía de que Bebeto habló ahora. Un discipulado para la misión integral. Y una formación de un liderazgo que tiene una comprensión de la visión bíblica del reino de Dios. Más allá de como una lista de acciones en sentido de decir atender al pobre, al huérfano, lo que decían, una primera pregunta sería, más allá de lo que vamos a hacer, que va a ser consecuencia de lo que somos, es decir, somos y debemos volver a lo que decía mi hermano, era el discipulado. Yo soy discípulo de Cristo, debo parecerme a lo que Jesús es. Entonces, como consecuencia hago. Entonces yo creo que recordar que somos discípulos es lo primero que debe marcar nuestra agenda práctica, ¿no? Yo soy discípulo y por consecuencia yo amo y te sirvo. No te sirvo ni siquiera por compasión, sino por amor, porque Jesús así lo hizo. No te atiendo porque es un proyecto que mi iglesia se quiere vincular o porque tiene una estrategia que puede ser exitosa. No, te atiendo porque parto de lo que soy, ¿no? Soy discípulo de Jesús que quiere ser relevante y pertinente a mi contexto, ¿no? Entonces la lista que ahí mencionaban de pobres, enfermos, cada uno tenemos unas necesidades, pero Jesús decía yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la vid. Él se presentaba como era y en consecuencia hacía, ¿no? Y decía que nos van a reconocer ¿por qué? ¿No? O sea, es decir, nuestra identidad es la marca, ¿no? de lo que hacemos. O sea, el fruto viene determinado por estar pegados a la vida. Entonces, para mí, una transformación empieza reconociéndome no como líder, no como pastor, no como misionera, no en la posición sino bajo, ¿no? Yo soy discípulo de Cristo. Y esto me cambia la cabeza porque yo no voy a querer estatus, yo voy a querer lavar los pies. Con la forma que tome eso es una agenda que cada iglesia obviamente según su contexto va a determinar, pero el corazón, la actitud es lo que Jesús distingue, ¿no? Y es lo que no se ve tal vez tan abiertamente. Con la primera pregunta, ¿cómo vamos a alcanzar a personas como alcohólicas o niños abusados? Y yo creo que la respuesta es con paciencia. Con mucha paciencia. Tenemos que saber que cada persona tiene una historia, ¿no? Y trabajar con personas, cualquier persona, es caminar el camino con ellos, ¿no? Y Cristo nos llama a ser discípulos, no a ser convertidos, o no a ser cristianos que checan una caja, ¿no? Que ya soy cristiano y nada más. A ser discípulos es caminar el camino con otra persona, ¿no? Y con mucha paciencia podemos llevar el evangelio con ellos. Y con los alcohólicos sí, es muy difícil, ¿no? Porque algunos días pueden tener una conversación perfecta, el otro día nada. Es muy difícil. Y también con los niños que han sido víctimas, es muy difícil, ¿no? Porque hay muchas cosas que están pasando en sus mentes, con sus emociones y todo. Y es con mucha paciencia,
podemos decir que estoy aquí para caminar contigo. Siempre, cualquier cosa que pasa, yo estoy aquí para caminar contigo. Y cuando tú estás dispuesto a caminar conmigo, estoy aquí. Y algunos días sí están dispuestos, otros días nos rechazan, ¿no? Pero si estamos constantemente diciendo, yo estoy aquí para amarte, yo te amo, y yo estoy aquí en cualquier momento que quieres estar conmigo, estoy aquí. Y no es fácil, y no es, podemos ir un día y tener 1000 conversaciones muy buenas y todos van a ser bien después de eso, ¿no? Es un proceso de una vida, yo creo. Por favor. Y quizás entender por qué Dios ha escogido a la iglesia como esa comunidad de transformación. No ha escogido otro método, no ha contratado ángeles. ¿Y por qué es la iglesia? Cuando pienso en la iglesia del Señor, pienso en la calidad de las relaciones saludables. Se hablaba de discipulado, pero también hay que hablar de grupos pequeños, de cuidado mutuo, de pastoreo. Vamos a poder hacer sostenible el apoyo a personas que necesitan transformación, que todos necesitamos realmente en la calidad de nuestras relaciones. Se habló de liderazgo, parte del liderazgo, un liderazgo saludable, pastoreado, equipos pastorales saludables, grupos pequeños, iglesia que no tiene grupos pequeños que generan esa comunidad más íntima, más de cuidado realmente de la vida, pues y son números, no va a ser esa comunidad que se pueda ir añadiendo a aquellos que necesitan sanidad, que necesitan restauración. ¿Cuáles son los grandes obstáculos de la iglesia para cumplir la visión de la iglesia unida? ¿Cuáles son los grandes obstáculos? Una pregunta relacionada es, ¿cómo persuadir a otras iglesias y hermanos que tienen la dicotomía del evangelio? La primera decía cuáles son los grandes obstáculos, aquí está hablando de un obstáculo, ¿no? ¿Cómo persuadir a otras iglesias y hermanos que tienen la dicotomía del evangelio y justicia? Y luego dice esta otra pregunta, fíjense que tiene que ver con el cómo. ¿Qué hacemos ante una iglesia dormida, carente de proyectos? ¿Cómo enfrentamos este desafío? Tal vez hacer proyectos donde cualquier miembro de la iglesia pueda ser parte. Pregunta. ¿Cuáles son los grandes obstáculos? ¿Cómo persuadir iglesias dicotómicas? ¿Qué hacemos con iglesias dormidas? Empieza con uno mismo, empieza conmigo, empieza con un grupo pequeño. Continúa con intimidad, y como se ha dicho también esta tarde, creo que fue el hermano Leandro, que entonces de esa intimidad fluyen ideas nuevas, visión fresca. Es eso, pero sabemos el refrán que dice, sé el cambio que quieres ver en otros, ¿no? Empieza con uno mismo. Y los que me conocen saben que este es un versículo que repito mucho porque me anima, pero también es una reprensión. Es ese versículo que encontramos en 1 Samuel 2:30, 1, 2, 3 con un 0, ¿no? 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. Entonces, si uno honra a Dios, Dios le va a honrar y va a llevar una vida victoriosa y fructífera. Em Brasil, nós outros dissemos que primeiro o liderazgo entra em crises, depois põe a igreja em crises. A crise é preciosa. Talvez este congresso trouxe uma crise a seu coração, ao mirar sua igreja e ver a igreja dormida, ou mirar a igrejas dicotômicas. Então, ponga gasolina em esta crise. Ponga gasolina. A crise é preciosa. Primeiro, o pastor, o liderazgo está em crise. Depois, põe a igreja em crise. Uma pergunta boa para a crise é: se nossa igreja desaparecesse hoje da comunidade, o que a comunidade iria pensar disto? Sentiria falta? Uma maneira de
despertar uma igreja dormida é começar a reunir com o liderazgo, reflexionar sobre estes temas. Quantos são pastores acá? Levante suas mãos. Ok. Uma maneira que dissemos aos pastores é: reúna 10, 20, 30 vezes com seu liderazgo, ponga-os em crise, reflexione com eles, depois vá hasta o púlpito, comparta del púlpito e ponga a igreja, toda a igreja em crise. Primeiro, empieza por liderazgo, depois levas ao púlpito. Então, se um membro da igreja não entende muito bem o que hablaste em el púlpito, a quem ele vai procurar? A quem? Os líderes. Pero você tem reunido com os líderes 10, 20, 30 vezes. E quando o irmão disse: el pastor está louco. El pastor está trazendo coisas que não são bíblicas. Então, o líder que tem reunido com você vai dizer: não é isto. Déjame explicar melhor a você. Então, empiece com seu liderazgo, leve para a igreja. Se não é o pastor, comparta materiais. Há aqui o material de 7 que é excelente. Comparta ferramentas. Aproveite as oportunidades que Missão Aliança, que diaconia hão de providenciar. E involucre mais liderazgo, mais pastores, pessoas de sua igreja. Pode começar por um pequeno grupo de irmãos que Deus ponga em crises, que Deus use para compartilhar a crise com toda a igreja. Ok, Bebeto, Yo por creo favor. que un obstáculo, así, de manera muy objetiva, es nuestro egoísmo. ¿Sí? Nosotros siempre estamos pensando, creyendo que otros necesitan de liberación, pero es imposible nosotros cumprirmos la misión de Dios con fidelidad y obediencia si antes nosotros no fuéramos libertos del egoísmo. El egoísmo es un obstáculo para la iglesia crear conexiones en su comunidad. El egoísmo es una de las principales razones porque muchas iglesias son como una isla. Elas están en la comunidad, mas elas no son de su comunidad. No hay identificación con la comunidad. Entonces, nosotros necesitamos de esta liberación de Dios para nos preocuparmos com os outros. Tenho alguns passos práticos para nos aproximarmos da realidade. Você, pastor, líder, pastora, você necessita conhecer sua comunidade, sair do templo para conhecer sua comunidade. É um passo prático, conhecer a comunidade, conhecer suas potencialidades, seus desafios, conhecer. Pero pouco mais que conhecer, necessitamos discernir as suas problemáticas. Para discernir, nós necessitamos da ação do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a discernir o que está acontecendo em nossa comunidade, que não é plano de Deus, não é projeto de Deus. Então, mais que conhecer, podemos conhecer fazendo pesquisa, investigações, levantando os dados estatísticos. Mas agora estou falando de discernir. Para discernir, necessitamos do Espírito Santo. Mirar as realidades, os desafios
e perguntar: as coisas necessitavam ser assim, como estão? Poderiam ser diferentes? Submeter este discernimento de nossa comunidade às Escrituras. Que a Bíblia tem para dizer sobre corrupção, sobre hambre, sobre a violação de direitos de niños, sobre abuso sexual de niñas, sobre turismo sexual. O que a Bíblia tem a dizer sobre isto? Então, nós necessitamos sair de nossos espaços sagrados, conhecer nossa comunidade, discernir suas problemáticas e mobilizar nossos membros para uma intervenção transformadora. Pastores, pastoras, os principais recursos de suas igrejas são as pessoas. Não é o templo, não é a conta bancária. O principal recurso da igreja são as pessoas. Capacita as pessoas. Descentraliza o púlpito. Capacita. A principal atribuição do pastor é capacitar os santos para o ministério. Capacita, libera, envia. Então, conhecer, discernir, interceder e intervir. 4 passos práticos para nós nos aproximarmos da realidade: conhecer, discernir, interceder e intervir para transformar. Ok, voy a matizar esta pregunta. Aquí estamos de Bolivia, entre quienes nos acompañan, pero también estamos del Brasil y podemos tener una visión de Sudamérica, de América Latina tal vez. Sabemos que la Reforma ha impactado a la cultura, especialmente en una parte de Europa. Aquí la pregunta dice, y la vamos a ampliar no solo a Bolivia, dice, ¿cómo impactó? ¿Qué pasó? ¿Cómo impactó en Bolivia la Reforma? Si hace 500 años la Reforma impactó a varias naciones, ¿qué pasó cuando llegó el Evangelio acá? No fue igual tal vez. ¿Cómo impactó en Bolivia la Reforma en estos 500 años? Pero también podemos ampliar una visión en Sudamérica. ¿Qué pasó? Centroamérica. ¿Por qué tenemos que ahora estar diciendo, tenemos 300 iglesias en un distrito, pero no hay impacto? Si en la Reforma impactó, ¿no? ¿Cómo impactó en Bolivia la Reforma? ¿Qué pasó? Y ampliar tal vez a nuestro continente. Gracias, sí. Bueno, yo creo que no se puede explicar nuestra situación actual, especialmente en las Américas y en Europa. No se puede explicar nuestra realidad actual sin tomar en cuenta la Reforma. Ha impactado en todo y entre otras cosas tenemos la Biblia en nuestro propio idioma, para empezar. Pero realmente ha influido en todo. Pues yo pienso que la reforma como tal en Abya-Yala, en América Latina, ha impactado y tenemos que mirarlo desde la pluralidad de cada pueblo. Es decir, no hay una sola historia de la reforma en nuestros pueblos. Yo creo que los países y aún desde las naciones originarias tienen su relato sobre el impacto de la reforma. Por ejemplo, cuando los primeros españoles llegaron al Darién, en Panamá, se cuenta la historia y relatos de nuestras historias. Relatos desde aquellos misioneros que vinieron de la contrarreforma de la Iglesia Católica, como los jesuitas. Relatos también de los escoceses que estuvieron en Panamá, pero también relatos del pueblo cuna sobre la reforma. Y cuando uno lee cada relato de cada organización, iglesia, nos damos cuenta que los relatos no son iguales.
y que por lo tanto hay una pluralidad. Entonces, como aquí hay una variedad de hermanos, yo voy a hablar desde la nación cuna. ¿Cómo ha impactado la reforma en la nación cuna? En la nación cuna, la reforma ha impactado de muchas formas, de tantas formas positivas, como el tema de que pues llegaron muchos misioneros. Los primeros misioneros que llegaron no vinieron exactamente en el tema de evangelización, sino por comercio, en el caso de Panamá y en el caso del pueblo cuna. Sin embargo, la vivencia de este pueblo trajo expectativa a la nación cuna en relación de cómo ellos veían su vida comunitaria. Pero por otro lado, hay relatos del pueblo cuna de resistencia, porque no era permitido una teología que venía a partir de que el Dios creador era blanco y el Dios indígena que estaba en la tierra de Abya-Yala pues no era Dios. Desde allí yo creo que es necesario entonces hacer unas relecturas de nuestra reforma, desde aquellos aportes que sí hoy día se ven en la nación cuna, pero que también, y no solamente por el tema de la reforma como tal en el aspecto histórico, sino también por el tema de cómo nosotros hemos entendido también cómo el pueblo indígena, en este caso cuna, asumió el evangelio desde el contenido teológico de la reforma. Y termino con esto. Cuando se comunicó la sola gracia y se entendió la sola gracia como pues entendemos a Jesús como aquel que nos da la gracia, cuando se comunicó a la nación cuna, se comunicó desde una mirada donde no se podía mirar si Dios ya estaba presente en ese pueblo. Y por lo tanto no se entendió el universo simbólico de ese pueblo para comunicar el lenguaje de que esa reforma que traía esperanza a través del evangelio no pudo, en el caso de la nación cuna, estoy hablando específicamente de una nación, no se pudo dialogar porque muchas veces no se entendió cómo Dios también estaba presente en la sola gracia que está en el texto bíblico en una nación. Y por eso quería decir que Jesús entendía, dice que sin parábolas no hay mensaje, porque Jesús entendía esos nuevos relatos. Él entendía el universo simbólico del pueblo. Y en esos nuevos relatos, Él respondió desde un nuevo relato para comunicar el mensaje. Para mí el desafío hoy es que necesitamos saber cuáles son esos nuevos relatos para nuestro pueblo hoy, ya sea de cualquier contexto, porque esos nuevos relatos conectan con la gente, como bien decía Bebeto acerca de conocer el contexto, pero no reconocer y no conocer y no dialogar con ese contexto, pues no, a veces no permite entender un poco el tema de cómo estamos entendiendo todos. De hecho, desde aquí, desde esta pluralidad, cuando hablamos de las reformas, todos tendríamos un contenido del tema, pero aquí me parece que es oportuno comprender también de que el reconocimiento de la historia desde la pluralidad es necesario. Pastor Munir quería responder. No, el hecho de que la iglesia del Señor se haya levantado en Bolivia, hablando de Bolivia, es fruto de la reforma. Cuando llegaron los primeros misioneros en 1895, ahí hay unas fechas que se andan peleando, se establece la iglesia después de la colonización y de la implantación de la iglesia católica, etcétera. Cuando llega entonces la evangelización de los primeros misioneros, empezamos a vivir los postulados de la reforma, la sola gracia, la sola Biblia, la sola fe, y eso da lugar pues a la iglesia evangélica el día de hoy, que está en pleno crecimiento no solo en Bolivia sino en Latinoamérica. Okay. Aquí hay un conjunto de preguntas más relacionadas con incidencia en política pública, injusticia, Estado, gobierno. Voy a leer las 3 preguntas y vamos a procurar responder a la vez estas 3. Dice la primera: ¿cómo enfrentar la injusticia como hijos de Dios contra el Estado? La otra dice, tiene que ver con incidencia, lleva el título de incidencia. ¿Por qué no se tiene una posición clara y contundente de no votar por una persona que no cree en Dios, que está a favor del aborto, ideología de género y adoración a la Pachamama? ¿Qué nos recomiendan? Y esto va para quienes nos visitan del exterior, a los cristianos en Bolivia.
con respecto a nuestro gobierno plurinacional, respecto a las leyes de identidad de género y la despenalización del aborto, cómo enfrentar la injusticia del Estado. ¿Por qué no tenemos una posición clara, contundente, dice, contra políticas como el aborto, la ideología de género, la adoración del Pachamama? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué opinan? ¿Qué nos sugieren los cristianos en Bolivia respecto a nuestro gobierno plurinacional, respecto a las leyes de identidad de género, la despenalización del aborto? Si bien es cierto que ya a lo largo de las décadas que Dios me ha regalado he ido reflexionando sobre estas cosas. Ahora, algunos dirían, cuando se refiere a las elecciones, bueno, no hay que abstenerse, no hay que votar nulo, no hay que votar blanco, hay que votar por el mal menor. Yo creo que es un asunto de conciencia, pero también de madurez. En el taller de esta tarde yo admití algo que muchos quizás criticarían, ¿no? Que en más de una oportunidad en nuestras elecciones aquí en el país he votado en blanco, porque yo no podía con buena conciencia votar por ninguno de los candidatos. Especialmente para mí, algunos critican a los conservadores porque son personas que se enfocan en un solo tema, digamos, el aborto, el derecho a la vida, cosas por el estilo. No hay que ahogarse en un vaso de agua, dirían. Pero para mí eso es fundamental y lo dejo en las manos de Dios. Así yo he decidido que si hay un partido que está apoyando esta falsa e irracional ideología de la identidad de género, o que apoya a matar a personas antes de que nazcan, yo no voy a votar por ellos, aunque tenga que votar en blanco. Entonces, sí. Y después la primera pregunta era... ¿Cómo enfrentar la injusticia? La injusticia del gobierno. Todo lo que hagamos, en primer lugar, tiene que ser en amor. Tiene que ser motivado por la buena fe y la buena voluntad. Yo pienso que debemos tratar de comunicar nuestra preocupación directamente al gobierno, si es posible. ¿No? Cuando yo decía de que yo no puedo ya con buena conciencia cantar el himno nacional porque dice, el hado propicio coronó nuestros votos y anhelos, y Confucio dijo, el hombre noble es preciso en sus palabras. Entonces yo no podría decir, por ejemplo, porque de tal manera amó el hado propicio al mundo, ¿no? Es casi una blasfemia. Entonces yo quise ser más preciso en mis palabras y decidí ya no cantar el himno nacional. He escrito una carta al canciller y he dicho, ¿por qué no hace un concurso de composición y tengamos un nuevo himno nacional? Y también eso yo hablé antes de que el señor Guanacuni fuera canciller, yo hablé con él y él ha dicho, bueno, vamos a empezar con los himnos departamentales. Otros de mis hermanos me dicen, Felipe, no promuevas mucho la idea de un nuevo himno nacional porque por ahí sale algo peor. Bueno, y si sale algo peor, igual no debemos cantar. Pero de todos modos, frente al Estado y las cosas con las cuales no estamos de acuerdo, entonces tiene que ser con amor, tiene que ser de buena fe, de buena voluntad, pero también con mucho valor y decisión. ¿Puedo hablar un poquito? Bueno, Creo que una cosa importante y básica, fundamental para nosotros comprendermos, y tenemos trabajado esta temática en Brasil, con iglesias locales. En primer lugar, que política no es cosa de político. Política tiene que ver con la polis, la vida en la ciudad.